Esa noche todavía la recuerdo con demasiada claridad, como si la estuviera viviendo cada vez que paso por ese mismo tramo de carretera rumbo a Tonalá. Era un miércoles cualquiera. Salíamos tarde de la universidad y yo llevaba a mi novia, bueno, mi exnovia ahora, hasta su casa. Los que conocen el trayecto de Zapopan a Tonalá saben que no es precisamente corto. Uno atraviesa media ciudad, calles un poco alumbrado, avenidas casi desiertas, y conforme te vas acercando a la zona más vieja, las luces parecen apagarse antes de tiempo. Esa noche hacía algo de frío y el aire se colaba por la rendija del vidrio, trayendo consigo ese olor a tierra húmeda y a gasolina que tiene la periferia. Mi novia venía en silencio, mirando por la ventana. Iba concentrado en el camino, con la mirada fija en los semáforos que parecían durar una eternidad. No hablábamos mucho, pero era un silencio tranquilo hasta que lo escuchamos. Era una voz femenina, pero no una voz normal. No sonó como si viniera de afuera, tampoco del estéreo ni del celular. Sonó dentro del coche, justo detrás de nosotros. Fue un grito seco, ahogado, casi desgarrador. En el primer segundo, lo confieso, pensé que había sido ella. Volteé y le pregunté con una sonrisa nerviosa, pero ella me miró con los ojos muy abiertos, con una expresión que nunca le había visto. Estaba pálida, los labios temblando, y me dijo apenas un hilo de voz. Yo no dije nada, pero también lo escuché. En ese instante el corazón me dio un vuelco. Miré por el retrovisor esperando ver a alguien en el asiento trasero, alguna sombra o algo, pero no había nada, solo la oscuridad y el reflejo de mis propios ojos. El semáforo seguía en rojo y el silencio que se formó después fue espeso. Era pesado. Podía escuchar el sonido del intermitente y el zumbido del motor. Miré alrededor. La calle estaba vacía, las casas cerradas y un solo panteón. A esa hora, en esa zona, era raro no ver, aunque fuera un perro o un carro pasar, pero no, estábamos completamente solos. Mi novia se abrazó a sí misma y me pidió que avanzáramos ya. No dije nada, aceleré un cuanto, el semáforo cambió a verde y traté de convencerme de que había sido una ilusión, una voz en la radio, el eco de algo, pero en el fondo sabía que no era eso. La dejé en su casa unos minutos después. Nos despedimos rápido sin mencionar de nuevo lo que había pasado. Esa noche, al llegar a mi casa, noté algo extraño. El espejo retrovisor del coche estaba apuntando hacia abajo. Yo no lo había movido, lo reajusté, y mientras lo hacía, por alguna razón me recorrió un escalofrío. Sentí a la piel de los brazos erizarse, como si alguien me estuviera mirando desde el asiento trasero. Pasaron 2 días. El viernes, ella llegó a la universidad con el rostro desencajado. Apenas se sentó a mi lado, me soltó. Tengo que contarte algo del otro día. Me contó que una de sus vecinas, una señora mayor de esas que siempre están asomadas en la ventana, la había llamado esa mañana. Según los vecinos, nos vio llegar aquella noche, cuando yo la dejé en su casa. Dijo que vio claramente cómo del coche se bajaban 3 personas, mi novia, yo y una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, con un vestido claro y el cabello suelto. ¿Era tu hija o tu hermanita?, le preguntó la vecina riéndose. Mi novia se quedó helada. Le respondió que no, que solo veníamos nosotros 2. La señora insistió, incluso describió cómo la niña había bajado primero y se había parado en un momento junto a la puerta trasera del coche, antes de desaparecer rumbo a la calle. Ahí fue cuando, al escucharla, me recorrió un frío indescriptible. No pude hacer, no había ninguna niña, nadie se subió al coche. Esa noche, cuando llegué a mi casa, decidí revisar las cámaras de fraccionamiento. Las de la entrada a veces alcanzaban a grabar cuando se salía o entraba mi coche. Y sí, en la grabación se veía el momento en el que iba hacia Tonalá. La cámara capta todo en blanco y negro, con esa luz parpadeante que hace ver los rostros extraños. Pero cuando el coche arranca, se nota algo en el asiento trasero. No es muy claro, pero se distingue una silueta pequeña, sentada en medio, mirando hacia el parabrisas. No se mueve, no parpadea, solo está ahí, inmóvil. Pausé el video y acerqué la imagen. Parecía el reflejo del vidrio, formaba una cara pálida, con los ojos hundidos. Una niña, sí,
pero con una expresión tan vacía que sentí un nudo en la garganta. Desde entonces no he vuelto a manejar solo de noche, y menos por esa ruta. A veces cuando paso cerca de esa zona, el coche empieza a fallar un poco. Las luces parpadean y juro por mi vida que escucho una respiración suave detrás de mí, justo antes de mirar el retrovisor. Nunca hay nadie, nunca, pero a veces, cuando me atrevo a ver bien, parece que alguien sonríe desde el asiento trasero. Quién sabe qué vaya a pasar. El año pasado mi esposo y yo decidimos hacer un pequeño viaje a la Ciudad de México. Queríamos desconectarnos unos días del trabajo, pasear por los museos, comer bien y perdernos entre las calles llenas de historia. Siempre me había llamado la atención Coyoacán, con su aire bohemio, sus casonas coloniales y ese ambiente tranquilo que parece detenido por el tiempo. Buscamos un Airbnb que estuviera por ahí y encontramos uno que se veía precioso. Un departamento pequeño con paredes de colores y cálidos, techos altos y muebles antiguos. En las fotos se veía como sacado de una película de esa época. Le escribí al anfitrión, quien fue muy amable y nos dijo que el lugar había pertenecido a su abuela, pero que ahora lo usaba como alojamiento. En ese momento no le di importancia, de hecho me pareció tierno, pero ahora pienso que quizás ahí empezó todo. Cuando llegamos, el barrio se veía precioso, lleno de árboles con adoquines y ese color y ese olor muy bonito, y un olor a tierra típico de Coyoacán, desde las lluvias muy ricas. Pero al entrar al departamento algo cambió. Desde el primer segundo que crucé la puerta, sentí una especie de presión en el pecho, como si el aire fuera más denso, más pesado. No sabría explicarlo bien, pero era una sensación de presencia, algo extraño. El lugar era pequeño, una sala, una cocinita, un baño diminuto y una recámara con una cama matrimonial enorme. Todo estaba decorado con objetos antiguos, figurillas de porcelana con cara de angelitos, cuadros viejos con marcos dorados, discos de los años 70 empleados junto a un tocadiscos que parecía no haber sonado en décadas. Había también un olor a peculiar como a madera vieja mezclado con perfumes de flores marchitas. Recuerdo que me detuve frente a un cuadro. Era el retrato de una mujer mayor, pintado con pinceladas torpes, pero con una mirada tan penetrante que tuve que apartar la vista. En el retrato o en el reverso decía: para mamá, con todo mi amor, 1972. Me estremecí un poco y preferí no comentarle nada a mi esposo, que andaba emocionado abriendo ventanas y tomando fotos para sus redes sociales. Esa noche, después de cenar en el centro, regresamos cansados. Me aseguré de cerrar bien la puerta del cuarto, una puerta gruesa de madera pesada, con una cerradura antigua que hacía un clic muy fuerte al cerrarse. Le dije a mi esposo que no quería tenerla abierta porque la sala quedaba completamente oscura y no me gustaba dormir con puertas abiertas. Él se rió y dijo que yo era muy miedosa y se acostó del lado de que daba la puerta. No sé qué hora era exactamente, pero después supe que eran como a las 3:30 de la madrugada cuando me despertó un ruido metálico. Era la manija de la puerta. Al principio pensé que había soñado, pero el sonido se repitió, como si alguien la estuviera moviendo con fuerza desde afuera. Sentí que la sangre me congelaba. Me incorporé despacio y miré hacia la puerta, apenas iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. La manija se movía, lo juro, no era mi imaginación, era un movimiento brusco e insistente, como si alguien intentara entrar. Sacudí a mi esposo para que despertara, pero seguía roncando. Lo empujé más fuerte, casi desesperada, y cuando por fin abrió los ojos, la puerta se abrió, primero un golpe seco y luego lentamente, chirriando como si alguien la empujara con calma, disfrutando el sonido de la madera al ceder. Quedó completamente abierta. Detrás solo había oscuridad. No había corriente de aire ni ventanas abiertas. Nada que pudiera explicarlo. La sensación que tuve en ese momento no fue solo miedo, fue algo más profundo, como si de pronto entendiera que no éramos bienvenidos ahí. Sentía literalmente que estábamos invadiendo un espacio de alguien, y que ese alguien, una mujer mayor, lo supe sin saber cómo, estaba furiosa.
Mi esposo me miró con los ojos muy abiertos y luego, increíblemente, se dio la vuelta y se volvió a dormir. No sé cómo pudo. Yo, en cambio, me quedé paralizada, mirando hacia la puerta abierta, temblando hasta que me atreví a levantarme. La cerré con toda fuerza que pude y me acosté de nuevo, tapándome hasta la cabeza. Pasé el resto de la noche rezando oraciones que ni siquiera recordaba bien. La verdad, yo me quedé despierta hasta el amanecer, rezando Padres Nuestros uno tras otro. Aunque no era muy religiosa, sentía que si dejaba de hacerlo, algo podría manifestarse. Pensé en que quizá había sido solo una mala pasada de mi mente, pero las noches siguientes confirmaron que algo no estaba bien en esa casa. La segunda noche mi esposo estaba afeitándose con su rasuradora eléctrica cuando de pronto el cable se salió del enchufe con tanta fuerza que el aparato cayó al suelo. Ambos nos quedamos helados. No fue un tirón leve, fue como si alguien lo hubiera arrancado. Eso sí estuvo raro, admitió él, riéndose un poco nervioso. Yo no respondí. Empecé a sentir que la casa respiraba con nosotros, que cada mueble tenía una memoria propia. Había un cuadro en la sala que me daba escalofríos. Mostraba a una mujer mayor sentada frente al jardín, pintada con trazos suaves. Una noche, al pasar frente a él para ir al baño, juraría que su expresión era distinta. Ya no sonreía. A partir de esa noche mi esposo cambió de lado de la cama. Me hizo dormir junto a la puerta, con la excusa de que dormía mejor del otro lado. No dijo en voz alta, pero sé que fue porque le dio miedo lo que pasó. Cada madrugada se sentía algo, pasos en el pasillo, un susurro ahogado y un crujido cerca del closet. A veces un aroma a perfume antiguo llenaba el cuarto, ese tipo de fragancia floral que solo usan las señoras mayores. Yo ya no podía dormir sin rezar. Cada noche era una batalla entre el sueño y el miedo. Rezaba hasta quedarme dormida con el rosario de mi abuela entre los dedos. El último día antes de irnos, recogí mis cosas con prisa. Sentía que de alguna forma la casa no quería que nos fuéramos tranquilos. Cuando corrí y cerré la puerta, la maleta, la puerta del closet se abrió sola. No fue un golpe de aire, fue lenta, pausada, igual que aquella primera noche. No dije nada, solo miré el vacío y con un temblor en la voz susurré: gracias por dejarnos quedarnos, ya nos vamos. No sé si fue mi imaginación, pero juraría que el aire se alivianó un poco, como si esa viejita invisible se diera por satisfecha. Al salir miré por última vez el interior del departamento. La luz del amanecer se filtraba por la ventana e iluminaba las figurillas de los angelitos, que ahora parecían mirarme con ternura. Casi me dieron ganas de despedirme de ellos también. Cerramos la puerta y mientras bajábamos las escaleras sentí que algo dentro del apartamento suspiró. Desde entonces, cada vez que busco alojamiento de algún viaje, me prometo a mí misma una cosa: nunca más rentar un Airbnb en una casa vieja, porque aunque la gente muere, a veces sus casas o sus casos no se van con ellos. Muy buenas noches a todos. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de los familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me ha pasado nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que a uno deba de buscar o que debería de pasar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor por el ¿qué tal y sí? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces,
pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no se sintió cómoda en la cama, ya que me solían acostar en medio de las dos, y que empezó a gritar: "El niño, se ha levantado el niño". En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de frente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas sus cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y la otra como más pequeña, de tal vez unos 50, muy gorda, vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: "Danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás". Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como si la jalaran hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos, y dice que pasando unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: "Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron". Le tomó un tiempo tranquilizarse, y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas de mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuela paterna, y en esa ocasión mi madre se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era de niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses del embarazo, o al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba una luz muy fuerte, era muy potente, ya que le estaba viendo incluso por donde había pared y no la ventana. Pero por algún motivo no me acadiló. Podía ver sin que me dañaran los ojos, y vi como esa luz se puso justo afuera de donde estaba mi madre, y cruzó la pared y se puso arriba de mi madre. Nunca vi ningún rasgo específico de dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, y luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y mis tíos, pero algunos no quieren contarlas. Algo de lo que soy consciente es que mi abuelo hizo muchas cosas en su pasado que no debió de hacer. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de la ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en el hotel llamado La Fuente. Todo parecía transcurrir de una manera normal, el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia. Quiero suponer que era parálisis del sueño, aunque fue muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como a alguien o a algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, fue cuando desperté. Para haber sido un sueño, porque la parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que le impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me quedó como una manera extraña, sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos,
y de acuerdo a esas palabras de trabajadores del hotel que más tarde me los confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coincidían con esa versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de su lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche, que no es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de los cursos y podía regresar a salvo a mi bello pueblo. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas.